Ojalá hayan tenido oportunidad de revisar la presentación. Y si están de acuerdo, vamos a revisarla juntos. ¿Les late? Sí, doctor. Sí, claro. Sí, la revisamos. A ver si me hacen favor de compartirla. Eso es. Muy bien, muchachos, vamos a hablar sobre la reanimación. El paciente pediátrico. Sigue, por favor. Hay algo que se llama cadena de la vida. Y la cadena de la vida es aquella serie de acciones sistematizadas, conocimiento sistematizado para tomar acciones ya previamente probadas que nos pueden ayudar a mejorar la sobrevida de los pacientes. La que sigue, por favor. Desde hace muchos años se describe, en la Biblia se habla de que el profeta Elías dio ventilación de boca a boca a una persona y la resucitó. En la Edad Media, algunas sociedades europeas ya utilizaban las compresiones torácicas, nada más que lo hacían mediante barriles. Y para 1974, la American Heart inicia sus cursos de soporte, inicialmente para adultos. Fue hasta después de esto que empezaron los cursos o los esfuerzos de organizar los cursos de reanimación. Sigue, por favor. Hay que tener muy en cuenta que hay muchas variaciones de lo que debemos de hacer con los pacientes dependiendo de la edad. Del momento del nacimiento a los 30 días de nacido, eso se llama reanimación neonatal. Y eso es motivo de una subespecialidad y de un curso de reanimación neonatal. La reanimación pediátrica estrictamente se refiere a aquella que va desde los 30 días. ¿Y hasta cuándo han leído ustedes que sigue siendo pediátrica? La que sigue, por favor. Muchas veces se decía que hasta los 8 años. La realidad es que independientemente de la edad, se considera la aparición de caracteres sexuales secundarios. Cuando estos se presentan, entonces ya se debe considerar como un paciente adulto o a cualquier edad si la pacientita está embarazada. La que sigue, por favor. Las diferencias de la reanimación pediátrica con el adulto tienen varias particularidades. Una de ellas es la cantidad de aire que se suministra con el sistema bolsa, válvula, mascarilla. La profundidad de las compresiones torácicas. La posibilidad de realizar compresiones con una sola mano o con dos. El concepto de bradicardia. Y la manera en que nosotros, en el paciente adulto, suspendemos maniobras cuando llegue el DEA. En el paciente pediátrico no. En el paciente pediátrico debemos de terminar el ciclo y después conectar el DEA. La que sigue, por favor. En los pacientitos pediátricos debemos de utilizar una compresión que va de 1/3 al 50% o la mitad del diámetro antero-posterior del tórax para que sea efectiva. Y muy importante, comprimir y dejar que retorne a su posición original. Por ese motivo lo hacemos a una velocidad de entre 100 y 110 compresiones por minuto. La que sigue, por favor. La bradicardia es un concepto que
es necesario tener mucho cuidado. La frecuencia cardíaca de 60, que es considerada como el límite bajo de la normalidad en un adulto, en un paciente lactante es similar a paro. Un lactante con 60 latidos por minuto hemodinámicamente es igual que un paciente en paro cardiorrespiratorio. Por ese motivo, el lactante que tiene esta frecuencia es indicativo de maniobras de compresión torácica y de resucitación. La que sigue, por favor. Cuando ustedes vayan a atender a un paciente con colapso presenciado, siempre deben de iniciar sus esfuerzos de reanimación activando el sistema de emergencia. Si ustedes inician todo su proceso de atención y no activan la cadena de asistencia, entonces te vas a dar las 12 de la noche y nadie va a ir a asistirte. Por ese motivo importantísimo que después de haber corroborado, tengas la posibilidad de activar el sistema de emergencia. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. ¿Cuándo conectar el DEA? Fuera del hospital, iniciamos compresiones torácicas antes de conectar el DEA. Debemos de dar 5 ciclos. ¿Cómo son esos ciclos? 30 por 2 por 5. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y entonces conectamos el DEA. ¿De acuerdo? A la que sigue, por favor. Bueno, ahora primero lo que ustedes tenemos que aprender de manera inicial es a categorizar a los pacientes. Primero, a tener la capacidad de identificar cuáles son los pacientes que requieren una atención inmediata de urgencias y quienes no la merecen, no la necesitan, perdón. La que sigue, por favor. Es muy importante identificar que en el paciente pediátrico el 90% de los deterioros presenciados, de los colapsos presenciados, el 90% obedece a razones respiratorias que habitualmente tienen un inicio insidioso con síntomas de tipo respiratorio. Y eso nos da la oportunidad de prever que puede deteriorarse. No así el paciente adulto, que en más del 90% de los casos obedece a un colapso presenciado a causas cardiovasculares, que las que llevan a la muerte están asociadas frecuentemente a arritmias letales, las cuales son súbitas y que tienen muy poca posibilidad de ser previsibles. La que sigue, por favor. Ahora, ¿quiénes conforman un equipo de reanimación ideal? Desgraciadamente no siempre hay suficientes miembros médicos para la atención de un equipo de emergencias. Por eso debemos tener la vía aérea, la vía intraósea o intravenosa, alguien que sea monitor, encargado del monitor desfibrilador, alguien que coordine o lidere el equipo, una persona que nos permita supervisar nuestros procesos, que esté observando y esté tomando nota de lo que estamos haciendo, de los tiempos que llevamos, de los medicamentos y dosis que estamos suministrando. Y otra persona encargada de compresiones torácicas. Si ustedes no han tenido la oportunidad de participar en los esfuerzos de resucitación de RCP de un paciente, les platico que es muy agotador. Es muy, muy agotador. Por eso es que cuando damos esas compresiones de 30 por 2 por 5, ese ciclo es suficiente para demandar un gran esfuerzo del reanimador. Por ese motivo, se recomienda que entre el médico que esté en la vía aérea y el médico encargado de las compresiones torácicas puedan alternarse. Si iniciamos nuestros esfuerzos de reanimación, estoy yo comprimiendo tórax, el médico que está en la vía aérea ya sabe que inmediatamente que termine yo mi ciclo de 30 por 2 por 5, voy a colocar mis dedos, índice y medio,
en el sitio que se encuentra entre el borde inferior de la mandíbula y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y durante 10 segundos voy a palpar el pulso. ¿Por qué 10 segundos? Porque hay pacientes que pueden estar bradicárdicos y si yo a los 4, 5, 6 segundos quito mis dedos, voy a confundir una bradicardia con asistolia. Por eso deben ser al menos 10 segundos. Borde inferior de la mandíbula, borde anterior del esternocleidomastoideo y en ese ángulo es donde vamos a palpar el pulso carotídeo. Les insisto, esto una vez que terminé mi ciclo de 30 por 2 por 5. Y entonces, el médico que está en vía aérea ya tiene guantes y ya sabe que le corresponde intercambiarse conmigo y ahora él dar las compresiones. Porque en verdad es muy agotador. La que sigue, por favor. La valoración inicial del paciente pediátrico se evidencia en un triángulo de valoración inicial, en el cual está la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. Deben de tener ustedes muy claro que este triángulo es de valoración inicial y en pocos segundos yo debo de encontrar a la inspección nada más cambios en la apariencia, si el pequeño se ve con un estado neurológico deprimido, hiporreactividad o muy irritable, si hay aumento en la mecánica respiratoria con datos de dificultad para respirar, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, y si hay datos a la inspección que me orienten a que está alterada la circulación, como cuáles, como pérdida de la turgencia de la piel, como piel marmórea, moteada de morado, o retraso en el llenado capilar. Y todo esto lo hacemos únicamente en la inspección, no hemos tocado al paciente. La que sigue, por favor. De tal manera que ustedes deben de tener la capacidad de con solo evaluar la actitud del paciente, su postura, su reactividad, su estado neurológico, su piel y su mecánica respiratoria, ustedes con la pura inspección ya tienen datos muy importantes de la gravedad del proceso que está recibiendo el paciente, que está teniendo el paciente. La que sigue, por favor. A eso se le llama juicio clínico. Cuando yo veo un paciente y en pocos segundos o máximo minutos yo debo tomar decisiones de que ese es un paciente críticamente enfermo y debemos atenderlo de manera inmediata. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante en los esfuerzos de reanimación debe ser el poder identificar si nos enfrentamos o no a un cuadro de paro cardíaco. Entonces lo primero es corroborar que el paciente responda a estímulos, no solo verbales o auditivos, sino a tocarlo de los hombros y corroborar que efectivamente esté colapsado. La que sigue, por favor. ¿Responde o no responde? Sí, sí responde. Entonces vamos a hacer una valoración primaria, secundaria y una exploración completa. No responde. Entonces solicitamos ayuda, desencadenamos el proceso de la cadena de la vida e iniciamos maniobras de RCP de manera inmediata. La que sigue, por favor. Si alguien responde, vamos a pedirle que consiga una ambulancia con un desfibrilador externo automático. Y si estamos en el hospital, que pasemos de inmediato al paciente a un área de reanimación, un cubículo de choque. La que sigue, por favor. Una vez que nosotros ya hicimos nuestra inspección mediante el triángulo de la valoración inicial, ahora vamos a realizar un abordaje mediante el pentágono de la evaluación primaria. Este pentágono de evaluación primaria, a diferencia del triángulo,
nos obliga a evaluar de manera más precisa la función cardiopulmonar y neurológica. Y aquí sí vamos a tocar al paciente. Vamos a medir la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y muy importantemente la saturación de oxígeno, colocándole un oxímetro de pulso. Aquí sigue, por favor. En esta perdónenos. En esta ocasión, en este momento de la atención del paciente, vamos a evaluar la A de vía aérea, la B de breath, en la cual la buena respiración implica el patrón, si tiene apnea, si tiene esfuerzo respiratorio de manera importante, o si está muy lenta o muy rápida la frecuencia respiratoria. La circulación, en la cual vamos a evaluar la ausencia o presencia de pulsos detectables. Datos de mala perfusión, como llenado capilar retardado, como coloración violácea o marmorea de la piel. La hipotensión y la presencia de bradicardia. En cuanto al déficit neurológico, depresión del estado de conciencia y falta de respuesta. Y en cuanto a la E, hipotermia, sangrado, petequias, distensión abdominal, todos los datos que sea necesario mediante exponer al paciente. La que sigue, por favor. Ahora, es muy importante que ustedes corroboren y entiendan que toda la atención de los pacientes debe de ser mediante una revaloración de nuestras acciones. Evalúo, categorizo, decido, actúo y una vez que actué voy a nuevamente evaluar cuáles son los resultados de mi trabajo. ¿De acuerdo? De tal manera que esto nos va a permitir estar constantemente valorando qué efecto tuvo las medidas de atención que le di a mi paciente. ¿A qué sigue, por favor? Vía aérea, la A del pentágono. ¿Cuáles son los datos más importantes de la revisión de la vía aérea? ¿A qué sigue, por favor? El paciente pediátrico tiene habitualmente una proporción cefálica mucho mayor que el paciente adulto. La cabeza está grande en comparación con el cuerpo. Y eso nos hace que el occipucio prominente haga que el paciente no alinee sus vías aéreas. Y otro dato importantísimo es la lengua. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea pues es la lengua. Entonces lo que hacemos es alinear la vía aérea mediante colocar alguna situación que nos permita elevar el tórax en relación a lo grande de su cabeza, de su occipucio. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una imagen de cómo este pequeño, que ya no es lactante, ya no es un bebé, pero su cabeza es grande en todos los niños. Así que al colocar esta sábana, esta cobija, apósito, toalla, nos permite que su vía aérea esté con los ejes alineados y evitar la obstrucción por la propia lengua. La que sigue, por favor. Vamos a evaluar si el paciente está ventilando o no. Y lo más importante aquí es la evaluación del pulso. La que sigue, por favor. Buena respiración. Anteriormente al 2015, se nos recomendaba evaluar si se distendía el tórax o si tenía datos de obstrucción parcial o total de la vía aérea. Actualmente ya no se recomienda perder tiempo en evaluar posicionamiento de la vía aérea y 2 ventilaciones de rescate. Eso
Antes del 2015 se usaba. Del 2015 para acá. Si no hay pulso, entonces iniciamos de manera inmediata las compresiones torácicas. La que sigue, por favor. Sin olvidar que tienen su cabeza grande los chamaquitos. Hay que darles posición y evaluar si tiene ventilación espontánea o no. Y al mismo tiempo que iniciamos las compresiones torácicas, vamos a iniciar 30 compresiones y 2 ventilaciones, siempre y cuando todavía no aseguramos la vía aérea con un dispositivo avanzado. Entonces se deben de dar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Adelante, por favor. Hay múltiples dispositivos dependiendo de la edad del paciente. Hay que utilizar el apropiado. Tener una mascarilla muy pequeña o muy grande no nos va a permitir darle al paciente la atención correcta. La que sigue, por favor. Abra la vía aérea y evalúe la respiración durante 5 a 10 segundos. Si no respira, hay que dar 2 ventilaciones. Insisto, esto lo vamos a hacer hasta después de las primeras 30 compresiones. Si al tocar el pulso, estas ventilaciones, se acompañan de ausencia de pulso, entonces hay que dar compresiones y una vez terminando las primeras 30 compresiones, vamos a dar estas 2 ventilaciones. La que sigue, por favor. Siempre es muy importante, y sobre todo en estas épocas de pandemia, que si lo vas a hacer en el medio prehospitalario, lo hagamos con un sistema unidireccional para protegerte y también proteger al paciente de infecciones sospechadas o corroboradas. Sin embargo, les comento que en el hospital no utilizamos estos dispositivos, lo que utilizamos es el sistema bolsa, válvula, mascarilla. La que sigue, por favor. Primero, en la C de circulación, hay que verificar pulsos. Si los pulsos están presentes, buscarlos siempre en puntos de palpación centrales. Hay que evaluar la coloración de piel y tegumentos para encontrar datos como por ejemplo la alteración del llenado capilar y también la frecuencia cardíaca. ¿A qué sigue, por favor? Aquí les puse una imagen de los signos vitales. Los signos vitales están muy diferentes en diversas etapas del paciente pediátrico. Por ese motivo ustedes deben de identificarlos y señalarlos para que puedan saber qué es normal en cada edad. Para que ustedes puedan, por favor, copiar esta imagen y tenerla a la mano a la hora en que revisen a un paciente. La que sigue, por favor. La escala de coma utilizada en adultos, sobre todo en los adultos con traumatismos, está modificada en el paciente pediátrico y esta escala de Glasgow modificada nos permite darle calificación a la depresión de un paciente con deterioro neurológico. ¿De acuerdo? Entonces también se las puse aquí para que ustedes la tengan disponible. La que sigue, por favor. Si el paciente a la valoración del pentágono de atención médica tiene datos de hipoperfusión, entonces hay que iniciar reanimación con ciclos con compresiones y ventilaciones. 30 por 2, 5 veces. ¿Cuánto? 100 a 110 por minuto. ¿Qué tan profundo? De un medio a aproximadamente del diámetro anteroposterior del tórax, permitiendo siempre que se reexpanda entre cada contracción. La que sigue, por favor. ¿Cómo vamos a hacer? Primero que nada, elija una superficie firme. Si ponen al pacientito en un colchón muy blando, se va a hundir con todo y la compresión y no se va a aplastar el tórax. Hay que exponer al paciente, retirarle toda la ropa. Trazar una línea entre los dos pezones.
y colocar 2 dedos, el índice y el medio, sobre el esternón, arriba del, 2 traveses de dedo por arriba del apéndice gifoides. Hay justo debajo de una línea entre los dos pezones del paciente lactante. Para administrar las compresiones hay que presionar sobre el esternón del lactante de 1/3 a la mitad del diámetro anteroposterior. Después de cada compresión, no hay que hacer ninguna presión sobre el esternón para que el pecho vuelva a su posición o se reexpanda completamente. Hay que administrar las compresiones con regularidad arriba de 100 latidos, entre 100 y 120 latidos por minuto. La que sigue, por favor. Aquí está una imagen de cómo en un paciente lactante podemos medir esa línea entre los dos pezones, 2 traveses de dedo por arriba del apéndice gifoides e iniciar compresiones. Este asunto de la reanimación con 2 reanimadores está diseñado para su atención en el medio prehospitalario. Nosotros en el medio hospitalario no lo recomendamos. Les recomendamos el protocolo tal cual lo aprendemos en el curso PALS, que es el curso de la reanimación del paciente pediátrico, que es tal y cual lo estamos platicando. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la otra manera en que debemos comprimir el tórax. Asistencia mediante bolsa, válvula, mascarilla, adecuada para su edad y talla, y colocar las manos alrededor del tórax para comprimir con los 2 dedos pulgares. Aquí sigue, por favor. Una vez que la vía aérea se asegura con un dispositivo avanzado de la vía aérea, estos pueden ser supraglóticos como la mascarilla laringea o un tubo endotraqueal. Una vez que ya intubé al paciente, entonces ya no tengo que hacer el 30×2. Ya en vez de esperar que den 30 compresiones para darle 2 ventilaciones, ahora lo que tengo que hacer es cada 6 segundos comprimir ese sistema bolsa, válvula, mascarilla para dar una ventilación cada 6 segundos. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Los pacientes colapsados de todas las edades tienen una gran dificultad para canalizarse. Las venas se ven muy difícilmente. Entonces vamos a utilizar y a conocer otra opción de obtener una vía de acceso vascular, que es la opción intraósea, también llamada osteoclisis. Estas son algunas de los instrumentos que utilizamos para poder perforar un huesito y poder suministrar por ahí líquidos e inclusive medicamentos. La que sigue, por favor. Tenemos que palpar la meseta tibial, 2 traveses de dedo por debajo de la tuberosidad, y ahí es donde vamos a colocar ese trocar que va a perforar la corteza del huesito. Y ahí vamos a suministrar desde líquidos, medicamentos e inclusive hemoderivados, teniendo muy en cuenta que este es un procedimiento de urgencia donde no pudimos canalizar una vena periférica y nos va a permitir dar los esfuerzos de reanimación para que una vez que el paciente esté más estable, vamos a iniciar la búsqueda de un acceso venoso periférico. La que sigue, por favor. Este recurso nos permite utilizar fármacos, inclusive hemoderivados, y en muchos sitios, debido al desconocimiento de la técnica o al temor de las complicaciones, hay poca experiencia. Por ese es motivo de capacitarnos para saberlo usar y tener ese recurso cuando sea indispensable usar. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a platicar brevemente de los algoritmos de estos pacientes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los algoritmos del paciente en paro cardíaco o en colapso presencial? El primero de ellos es la asistolia. La que sigue, por favor.
Este es el trazo de un paciente en asistolia. Esa es la traducción en un papel es la representación gráfica de ausencia de actividad eléctrica del corazón. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un algoritmo de qué es lo que tenemos que hacer para abordar este paciente. Debemos de iniciar de inmediato la RCP en ausencia de pulsos, suministrar oxígeno y conectar un monitor desfibrilador. Si al momento de conectarlo a un monitor desfibrilador, el paciente tiene un ritmo letal, el cual se conoce como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, entonces de manera inmediata hay que administrar una descarga en un modo asincrónico. Cargamos el aparatito con 2 joules por kilogramo de peso. ¿De acuerdo? Y entonces damos una descarga. Y una vez dada esa descarga, nosotros vamos a iniciar inmediatamente compresiones. ¿Cuántas? 30 por 2 por 5. ¿De acuerdo? Y una vez terminando ese ciclo, vamos a valorar si hubo un retorno a un ritmo organizado o no. Si no hubo un retorno al ritmo organizado, démosle otro ciclo de descarga. ¿De acuerdo? En el caso de que en vez de encontrar una fibrilación o taquicardia, encontremos asistolia, entonces ahí no se descarga al paciente bajo ningún motivo. La asistolia no se trata con descargas eléctricas. La asistolia se trata con compresiones torácicas. Y después de iniciar las compresiones torácicas vamos a utilizar adrenalina. ¿De acuerdo? Y después del segundo ciclo habitualmente procedemos a intubar al paciente. Y posteriormente a ese ciclo vamos a ver qué respuesta hubo. Aquí ustedes tienen una imagen clara de la asistolia, la que sigue, por favor. Durante la reanimación vamos a tener oxígeno, vamos a tener el fármaco inicial que es adrenalina cada 2 minutos después de iniciar las compresiones torácicas. El soporte vital consiste en aporte de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? El necesario para que el paciente sature por arriba de 92 con un oxímetro de pulso. Hay que suministrar oxígeno suplementario, hay que conectar un desfibrilador externo automático, hay que monitorizar al paciente y asegurarnos de un adecuado acceso venoso. Aquí sigue, por favor. Cuando el paciente tiene asistolia, vamos a utilizar un protocolo que es compresiones torácicas. ¿Qué otra complicación debe de acompañarse de compresiones torácicas? La actividad eléctrica sin pulso. Es decir, yo en el monitor veo un ritmo organizado, pero no hay pulso. La ausencia de pulso inequívocamente indica actividad eléctrica sin pulso, aunque el trazo eléctrico se vea normal. La ausencia de pulso es fundamental. O fibrilación o taquicardia ventricular, que se ven como una imagen eléctrica fea, son complejos del electrocardiograma. ¿Ya me escuchan? Ay. Sí, doc. Sí, doctor. Ya se escucha. Bueno, déjenme ver qué pasó porque ya no los veo. Acá estamos. Muy bien. Entonces, ¿es un ritmo desfibrilable o no lo es? La industria cinematográfica nos pone escenas en donde toman unas palas y las frotan una con la otra y descargan. Esas son payasadas. Jamás en su vida froten una pala contra la otra. Puede hacer un arco voltaico y descargarte a ti. Eso no está bien hacerlo nunca. Y únicamente utilizamos las palas para descargar ritmos mortales, como son la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. La asistolia jamás de los jamases se trata con descargas, se trata con compresiones torácicas, ya sea asistolia
o la presencia de un ritmo organizado y ausencia de pulso. Eso se llama actividad eléctrica sin pulso. Y en esto se basa la recomendación principal del documento que les envié. Es una síntesis en español. El documento original del American Heart es un montón de hojas, bien tedioso de leer, y en inglés. Por eso les mandé un resumen en español. La que sigue, por favor. Esta imagen electrocardiográfica se trata de un paciente con un ritmo no organizado. Es la presencia de complejos anchos de morfología aberrante. Son datos de una fibrilación ventricular. La que sigue, por favor. Fibrilación ventricular. Descarga manual 2 joules por kilogramo en un modo asincrónico. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes descargaron, deben de iniciar compresiones de manera inmediata. No me espero con las palas a ver qué resultado tuvo mi descarga, sino descargar e inmediatamente iniciar compresiones. La que sigue, por favor. ¿Cuántas compresiones? 30 por 2 por 5. Si el ritmo no es desfibrilable y no hay una imagen como la que les acabo de enseñar hace 2 diapositivas, entonces no vamos a dar descargas. Vamos a utilizar compresiones torácicas. 30 por 2 por 5. Y a partir del segundo ciclo, si no hubo un regreso de la circulación espontánea, voy a utilizar adrenalina cada 3 a 5 minutos. ¿Cómo se usa la adrenalina? Utilizan un ámpula de adrenalina que contiene 1 miligramo en 1 mililitro y le agregan 9 mililitros de solución salina al punto 9. Eso me va a dar una dilución de 1 a 10,000. Una ámpula de 1 mililitro más 9 mililitros de solución salina. Y esa dilución a 1 a 10,000, yo voy a utilizar 1 mililitro por cada kilogramo de peso del paciente. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Esta imagen es de un paciente con fibrilación ventricular. Vean ustedes cómo los complejos son gordos. No tienen una onda P, no tienen un QRS ni una despolarización en la onda T. Son complejos con una conducción aberrante, gordos, feos. La que sigue, por favor. Si el paciente persiste, vamos a dar una segunda descarga, pero ya no a 2 joules por kilo, sino a 4 joules por kilogramo de peso. Descargamos e iniciamos inmediatamente compresiones torácicas. Y ya podemos, después del segundo ciclo, iniciar cada 3 a 5 minutos adrenalina. ¿Cuánto? 1 mililitro por kilo de peso de la dilución que ya platiqué con ustedes. Aquí sigue, por favor. Persiste después del segundo ciclo el paciente 30 por 2 por 5. Le tomo pulso y sigue sin pulso y la imagen en el monitor es de una fibrilación ventricular. Entonces podemos iniciar tratamiento con agentes antiarrítmicos. ¿Cuál? Amiodarona es el fármaco de elección. 5 miligramos por kilogramo de peso ideal. Entonces vamos a pasar la amiodarona. Y si es alérgico a la amiodarona, podemos utilizar lidocaína, 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Durante la reanimación, ustedes van a turnarse. La persona que está en vía aérea y la persona responsable de las compresiones cada turno, cada ciclo, perdón. 30 por 2 por 5, termino, revaloro si hay pulso o no y me intercambio con la persona que estaba en las compresiones torácicas. ¿A qué sigue, por favor? Hay que identificar, acuérdense ustedes que no sabemos la causa. Y entonces vamos a buscar la causa que puede ser hipovolemia, hipoxia, hipoglucemia, hidrogeniones, hipo o hiperpotasemia, hipotermia. Estas son las H's que llevan a la muerte. La que sigue, por favor.
Son H's y T's. T de tóxicos, T de tamponamiento cardíaco, T de neumotórax atención, T de trombosis coronario pulmonar y T de trauma. La que sigue, por favor. Hay que evaluar si el paciente tiene pulso y presión arterial. Cada ciclo que concluimos hay que evaluar el pulso y vamos a suspender compresiones en el momento en que tengamos un retorno a la circulación espontánea. Y ese retorno a la circulación espontánea se da cuando el paciente ya tiene pulso palpable. La que sigue, por favor. Vean ustedes este algoritmo. Dice, el paciente ya tiene pulso, pero tiene un estado de choque postparo. Entonces vamos a utilizar aporte de líquidos de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso. Y después de eso vamos a utilizar tratamiento con vasopresores. ¿Cuáles son esos vasopresores? La norepinefrina y la dopamina. Entonces hay que calcular qué cantidad de adrenalina o de norepinefrina le corresponde al paciente de acuerdo a su peso en kilogramos. Y esto debe ser siempre de acuerdo a peso ideal, no de acuerdo a peso real. La que sigue, por favor. Los cuidados por reanimación se dan cuando ya hay un pulso detectable. Y vamos a utilizar, en este caso, norepinefrina, que es el medicamento de elección. Primero le pasamos 5 a 10 mililitros por kilogramo hasta en 3 ocasiones para tratar de recuperar presión arterial normal. Y acompañarlo después de esos bolos de líquido de norepinefrina. ¿Cuáles son las opciones? La infusión de adrenalina o de dopamina. Sin embargo, el fármaco de elección, el más frecuentemente utilizado, es la norepinefrina. Y está calculada de 0.1 a 0.2 gamas. ¿Qué es una gama? Microgramo por kilo por minuto. La dobutamina hay que tener mucho cuidado porque la dobutamina ayuda a la contracción cardíaca, pero es profundamente hipotensor. La que sigue, por favor. Acuérdense ustedes que todos los pacientes tienen necesidad de tratamiento para la reanimación, pero además del tratamiento de líquidos en la reanimación, estos pacientes tienen requerimientos basales. ¿Cuáles son esos requerimientos basales? El líquido que de por sí el niño requiere para vivir, para hidratarse, para orinar. Por ese motivo ustedes deben calcular la glucosa, la solución salina con sodio y potasio, que son los requerimientos que tiene todo mundo para evitar la deshidratación y la hipoglucemia, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí yo les puse ya algunos ejemplos, varios, de cómo podemos y debemos calcular los requerimientos basales. Aquí sigue, por favor. Y aquí nos pone dos ejemplos. Los pacientes mayores de 20 kilos, el cual es peso en kilogramos más 40 mililitros por hora de salina, al 0.9%. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otros ejemplos, como son la taquicardia sinusal. Yo quiero pedirles a ustedes que, en este caso, en el abordaje inicial del paciente en estado de un colapso presenciado, no olviden que antes de ser reanimadores o de tener los cursos de resucitación, ustedes son médicos. Si ustedes se ponen a darle tratamiento al corazón con fármacos antiarrítmicos y no se dan cuenta que el paciente tenía fiebre, entonces actuarán inapropiadamente. Antes de ser reanimadores somos médicos y deben de recordar ustedes que la fiebre es una causa muy frecuente de taquicardia, sin olvidar que los pediátricos pueden tener entre 140 y 160 por minuto normalmente en la edad de lactantes. Por ese motivo,
Antes de ser anestesistas o reanimadores son médicos. Primero hay que medir la temperatura del paciente y buscar datos de infección. La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a hacer con la taquicardia? Ya vieron ustedes en los casos anteriores la taquicardia ventricular. ¿Cuál es la diferencia entre la taquicardia ventricular y la supraventricular? Que la ventricular habitualmente no se acompaña de pulso y tiene complejos gordos, feos, una conducción aberrante. En la imagen que acabamos de ver, la diapositiva anterior, hay una taquicardia de complejos delgados. Si este paciente tiene una taquicardia de complejos delgados, no tiene fiebre y está hipotenso, entonces es candidato a una cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Y esta cardioversión eléctrica, igual que la cardioversión de los ritmos mortales, se lleva a cabo mediante descarga eléctrica con palas. Y aquí vamos a utilizar de 0.5 a 1 joule por kilogramo. Si esta no es efectiva, vamos a subir a 2 joules por kilogramo. Si el paciente está hipotenso, si el paciente no está hipotenso y los complejos son estrechos, vamos a utilizar fármacos. Vamos a hacer una cardioversión farmacológica. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Adenosina es el fármaco de elección. Vamos a utilizar de manera inmediata 6 miligramos de adenosina y a pasarlos de manera rápida, en un bolo rápido. Además de la adenosina, el otro fármaco indicado se llama amiodarona. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos utilizado en el caso de que el paciente persistiera con fibrilación ventricular? Entonces, aquí está la dosis de la amiodarona, que son 5 miligramos por kilogramo. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Nuevamente insistir. Aquí hay una gran cantidad de signos vitales diferentes dependiendo de la edad del paciente. Es muy importante que ustedes los recuerden para que no cometamos errores a la hora de evaluar a un paciente. Hay pacientes lactantes, 6, 9 meses de edad, que van a tener 160 latidos por minuto sin fiebre y es normal en ellos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La que sigue. Primero, aporte de oxígeno, monitorización y disponibilidad de un monitor desfibrilador, un desfibrilador externo automático, el famoso DEA. Si el QRS es delgado, entonces se trata de una taquicardia supraventricular. Si el QRS es ancho con una condición aberrante, entonces es una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. La que sigue, por favor. Acuérdense, la taquicardia supraventricular tiene onda P de pato. Tiene una onda R constante. La distancia entre una R y la siguiente R es una distancia constante, equidistante. En niños pueden presentarse hasta 180 latidos por minuto. Y es muy importante insistir, hay que tratar la causa. Si este paciente está séptico, si el paciente tiene algún evento como trauma, como quemaduras, no lo sé. Hay que buscar la causa de por qué el paciente está descompensado. La que sigue, por favor. Primero hay que ver los antecedentes. Hay que ver si el electrocardiograma reúne o no criterios para considerarlo con una taquicardia supraventricular. Y lo más importante, cómo es que esa taquicardia afecta la presión arterial. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Fármaco, adenosina. La ampulita viene de 6 miligramos. Podemos utilizar una dosis máxima de 6 miligramos de manera inicial. Se tiene que pasar rápido. Y la dosis máxima en los pacientes pediátricos es de 12 miligramos, que son 2 frasquitos. La segunda dosis igual, 6 miligramos, también de manera rápida, de manera inmediata. La sigue, por favor.
La cardioversión eléctrica debe de ser, si el complejo es estrecho, sincronizada. Si ustedes tienen un paciente con complejos estrechos y lo cardiovierten con un modo asincrónico, con el monitor en asincrónico, van a generar asistolia. Por ese motivo deben de conocer su monitor desfibrilador, buscar en qué botón puedes activar el modo sincrónico o no sincrónico, porque si el paciente tiene una taquicardia de complejos estrechos, vas a pasar de un ritmo peligroso a un ritmo mortal, que es la asistolia. Por ese motivo, siempre deben de hacerlo vigilando que realmente tenga complejo ancho, es un ritmo letal. Y el complejo delgado es una taquicardia supraventricular. Les voy a pedir, doctores, por favor, que revisemos bien estos conceptos. Ahorita ya se nos termina el tiempo, ya son las 12. Pero revisen lo que platicamos ahorita, revisen la presentación y mañana nos dedicamos a resolver dudas, si ustedes están de acuerdo. Sí, doctor, está bien. De hecho, ya tenía unas dudas, pero si lo vamos a hacer mañana, así leo más y me doy más dudas. Sí, claro que sí, lo vamos a hacer y vamos a revisarlas todas. Ahorita nada más por lo obvio del tiempo, pero espero que hayamos aprendido juntos y mañana revisamos las dudas. ¿Sale? Vale, muchas gracias, doctor. Sí, está bien, doctor. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.